Hay en la obra escultórica de Jorge Jaspic una constante, el asombroso juego de luces y sombras que consigue independientemente del material con que decida trabajar. Cada pieza es testimonio de una complicidad entre el artista y la esencia del material. Por eso Jaspic toma el tiempo como un aliado para interactuar con los materiales, pues cada uno cuenta con reglas propias y el artista debe aprender a relacionarse con ellas. Puedo estar dormido o despierto y las cosas siguen trabajándose, siguen cocinándose a fuego lento, a veces muy rápido, etc. Sí me gusta vivir esta cosa porque es un mundo que es muy divertido, no acaba, siempre abres una puerta y luego te sigues a la otra y a otra y a otra. Entonces, más que decir trabajo mucho, estoy en él, me divierto mucho. Al estar trabajando y adentrarme en el material, creo que es como un elemento clave el hecho de decir material, porque automáticamente el papel, aunque lo vemos delgado, empieza a ser la primera arteria en donde la circulación funciona. Empecé a hacer papel, lo recortaba, esto me llevó a que ese material no fuera nada más, lo quería más grueso, más grueso y más grueso, y entonces en el mercado pues alcanza un cartón o alcanza tal y tal. Y esta necesidad de hacer volumen partiendo del papel, que es un poco contradictorio aparentemente, que es un plano, pues no, yo lo quería hacer volumen, entonces empecé a hacer papel hecho a mano e hice papeles pues, de un espesor de 10-12 centímetros y esos los escarbaba. Entonces, como tal, fueron como unos ejercicios de estar trabajando el papel, dibujándolo, cortándolo, repitiéndolo, poniéndolo entre vidrios, luego haciéndolo masa, como papel hecho a mano, y hacerlo grueso, y también otra vez escarbar, entonces salieron los relieves. Evidentemente es una materia frontal, por llamarlo de 2 dimensiones, volverlo 3 dimensiones, pero el trabajo seguía siendo frontal. Pero al escarbar estaba ya haciendo un trabajo de tercera dimensión, o por lo menos un intento de tercera dimensión, y así se fue desarrollando con papel. De esos inicios con el papel se sucedieron experimentaciones con soportes como piedra volcánica, maderas duras como cedro o teca, además de metal, concreto, jade y plata. Es como un encuentro, es como un hallazgo. De repente, siempre te gustan las cosas y está como otra vez latente, y cuando de repente encuentras el material dices, es por aquí. Y la cosa es que hay que saber cómo hacerlo. Entonces, esa investigación con el papel me llevó por el tipo de trabajo que hacía a pasar a la piedra, porque en unos volúmenes con estos papeles escarbados aparentemente podían ser trabajados también como piedra blanda, porque era escarbar y cortar. Entonces era mellar el material. Entonces estar quitando el material también con la piedra sucede. Y la otra de las características es que esta materia es dúctil, es una materia firme, en donde está algo aparentemente perenne que puedes trabajar, esperar, es como muy meditativo. Y luego el trabajo en piedra igual, fue de que pues, quiero hacer escultura en piedra, bueno pues cincel y martillo y dale. Y así te vas dando y vas descubriendo y vas entendiendo el material. Entonces el amor a la materia es importante, es una especie de respeto a algo que te encanta y que tienes que ir como descubriendo y si no lo respetas se te viene abajo, se te rompe, se te echa a perder, etc. Otras cosas que puedo decirte es que primero siempre he trabajado cuando estoy en un nuevo material en objetos pequeños para poder ensayar y relativamente maniobrarlos. Y después poco a poco vas cambiando de escala. Eso te lleva tiempo porque
En escultura es lo mismo que en ingeniería o en arquitectura. Tú puedes hacer una casa de un nivel, pero cambiar de escala y hacer un edificio de 20 pisos es otro modo de construir. Hay leyes, que no se te caiga la pieza, no puedes flotar una piedra, tienes que respetar una serie de leyes físicas y, por otro lado, las leyes estéticas, que son tuyas y que las vas conformando. El material para Jorge Jaspic es un modo de expresión, pero es reconocido por su dominio y nivel para trabajar la piedra, en especial la roca volcánica, de donde han surgido series icónicas. El gusto por la materialidad de Jorge Jaspic es evidente como en ningún otro artista. En sus más de 3 décadas de trayectoria, ha aportado para las nuevas generaciones el descubrimiento del uso de una diversidad de materiales. Además, su producción artística es ejemplo del manejo de las características especiales de cada material: densidad, porosidad, resistencia, entre otras. Es el dejarse ir en sí y el estar sumido en esa experiencia es lo que vale la pena. A veces es el modo en el momento en que resuelves algo. O sea, te da una satisfacción porque estás obsesionado en cierto paso y de repente, ¡pum!, lo resuelves. Y eso se resuelve o pensándolo o dejándolo trabajar y teniéndolo latente, como te decía hace rato. Y siempre estás con eso y con eso y con eso, y aunque estés comiendo o aunque estés con otras personas, esa cosa de repente puede aparecer en un momento. Entonces, más que la luz de la imaginación o de todo ese rollo, es el trabajo constante que tienes esa obsesión por resolver. Y sí aparece muchas veces. Se resuelve porque puedes estar en una exposición o puedes ver un programa de televisión o puede ser, no sé dónde estés, o te estás yendo en un camión y ¡pum!, aparece la solución, ya sea visual o auditiva o física, o que tú resuelves o algo así. Pero sí es ese puente que estás, con lo que estamos platicando, que todo se relaciona, es eso, que estás buscando hilos para ver cómo hacer esa conexión. Hablando de proyectos, puede ser de las dos maneras. El propio material, por respeto al material, va dando en sí mismo. Y luego, si el proyecto dicen, bueno, pues vamos a hacer una exposición como la de aquí, pues evidentemente pues la piedra es la que pudiera ser, pero es muy flexible, porque de repente pues sugerí poner bancas o pintar el piso, y entonces el entorno y los límites te van dando el orden de las cosas, te va como legalizando y te va dando el equilibrio para resolver ese proyecto. Para Jaspic, cada material tiene su propio lenguaje y reto, independientemente de su origen, natural o industrial. Para él, no hay material más difícil que otro, sino que hay que aprovechar sus características y ser capaz de extraer la esencia del mismo. Porque no depende de la dificultad del material, sino lo que encuentras en el material. Entonces, no es que me meta un material y ya lo deje. Casualmente se siguen integrando cada vez más materiales. Por cierta sensibilidad me gustan los materiales naturales. He trabajado algunos que son hechos por el hombre y me gustan, pero no me fascina. La piedra o el papel o la plata o la madera o ciertas cosas que son de alguna manera que hay una tradición cultural fuerte, puedo tener vínculos con ellos y me interesan. Y cada material que se va sumando va pues adquiriendo fuerza y no puedo dejar de trabajarlos. Además del material, existen otros factores que interactúan con las obras.
Y precisamente ahí, en ese binomio, encontramos la esencia de quién es su autor. El agua o la luz son también materiales, es materia, yo la concibo como tal. Entonces el positivo y el negativo entran en juego. Como tú decías, ves por las esculturas y ves la masa, pero ves el vacío. Entonces los dos están jugando y los dos existen. Si no existiera en la otra parte, no tendría sentido de lo que estamos hablando. El equilibrio funciona y determina muchas cosas. Podríamos decir que el empeño constructivo de Jorge Jaspic lo lleva a encontrar la preforma contenida en el material y a liberar su voz interior. Actualmente, en el pasaje Revolución, foro anexo al Museo Fernando García Ponce Macay, se exhibe Obra en Roca, del escultor Jorge Jaspic. El artista utiliza la piedra como concepto de eternidad. Son 7 obras, todos de roca volcánica. Esta roca vienen algunas de Puebla, otros de las faldas de algún volcán, que puede ser el Popo, etc. Es roca volcánica y es talla directa. El tipo de talla directa se determina cuando trabajas la pieza sin previo dibujo. Esta sección me ha gustado mucho porque al encontrarte con la piedra, frente a la piedra, ves que es pieza única siempre. Es como ver una persona, es totalmente diferente a la de junto o la de enfrente o lo que sea. Esa unicidad para mí es muy atractiva porque me permite en el momento y en el espacio hacer algo que es irrepetible. La obra del escultor mexicano, considerada abstracta y geométrica, se caracteriza por su manejo del volumen y el juego de luz que logra al crear grietas y ranuras. Veo la piedra y la trabajo precisamente por su propia forma y le genero otra forma. La constancia es la perseverancia de cierta manera de ver las cosas, que es mi modo de hacerlo, que es toda mi vida. Entonces, sí tienen cierta coherencia en el sentido de que hay una búsqueda en estas cosas. Hay unas piezas que tienen 10 años y hay otras que se acaban de terminar antier. Entonces, hay cierto lenguaje que les da unicidad, pero no es el lenguaje en sí, sino la necesidad de decir algo con ellas. El tamaño y formato de las obras varía dependiendo de la propia naturaleza de las rocas, siendo colosales o discretas. Para el caso de la presente exposición, como Jaspic ya conocía el pasaje Revolución, se decidió por piezas que interactuaran con el espacio. Que el entorno es el que manda, evidentemente los límites son los que te marcan las reglas. Y al estar pensando hace tiempo cómo pondría las piezas o cuáles piezas pudieran ser, vas tejiendo el lugar. Por más que razones cómo va a ser las piezas, siempre dejo un amplio margen de que las cosas digan en el momento. Entonces fui ordenando las piezas en cuanto a esta distribución espacial. Fui poniendo las piezas en cuanto a las grúas, la entrada de grúas, el movimiento, la dificultad de armar alguna pieza o no, etc. Entonces hay toda una serie de elementos en donde hay una estrategia para poner todas estas piezas. Y al final de cuentas, la estrategia es para que al final la estética fluya, más que la razón.
El visitante podrá constatar que las obras no llevan títulos ni cédulas, pues el artista considera que la obra debe hablar por sí misma y el espectador captar ese mensaje sin necesidad de imponerle alguno. El juego aquí es mostrar y que la gente lea como le convenga. Eso esencialmente es un juego en donde tú propones y las reglas están ahí y la gente o lo mira o se acuesta en una pieza o le toma una foto o se divierten o se sientan o no la pelan. No importa, o sea, ya depende de la pieza. Al no tener título, no hay un gancho literario para que la gente entienda otra cosa. O sea, no se llaman Nonantzin o se llaman Amanecer, no tiene título, existen ahí como tal. Entonces, la lectura es mucho más libre y la gente dice, es una mesa, es un árbol, es un objeto, es un aerolito, no importa. Realmente ahí es otra vez, perdón la insistencia, es un objeto que puede estar en público, en privado, debajo del agua, no importa. Creo que la lectura es de las personas. La gente que llega y lee las piezas, no importa que se lo expliquen, ahí sí lo que me interesa es que no necesita explicación. Las piezas deben de decir las cosas por sí mismo, pero siempre el exponer es un goce. El mover estas cosas es divertidísimo, el sentir cómo puedes en un espacio ordenarlo de otra manera, sí es una fiesta. El escultor ha expresado que el material representa todo un universo y asomarse en él requiere de tiempo, porque cuenta con reglas propias con las que el artista debe aprender a negociar, a jugar,